A ver, cuando empezó todo este relajo de la cárcel de Santo Domingo, que es la continuidad de una historia que en el Ecuador lamentablemente se está repitiendo con cierta frecuencia. Yo les decía algo eh, con respecto de los mensajes que de alguna forma quieren enviar las autoridades para tratar de tranquilizar a la comunidad. Eso de hemos enviado a la policía, a la fuerza pública, etcétera, etcétera, para tomar control de los centros de privación de libertad. Antes, un saludo de cumpleaños. Porque hoy está cumpliendo años la madre de una queridísima amiga mía. Así que Coquita, a María Racines, en el Valle de los Chillos, si nos está escuchando, porque es religión, creo, en esa casa escucharnos. A Coquita le mando un fuerte abrazo, felicidades, feliz cumpleaños. Y todo el cariño del mundo para ti, Coquita. Y para toda tu familia, por cierto. En especial para tu hija mayor. A ver, yo les decía que a mí sí me queda la duda de eso de vamos a retomar el control y a devolverle la paz a. ¿Por qué? Porque es evidente que hace muchísimo tiempo el Estado central, perdió el control de las cárceles. Y que las cárceles a esta hora no están siendo ni controladas, ni gobernadas, ni administradas siquiera por el Estado central, es decir, el gobierno. Las cárceles son controladas por las bandas delincuenciales, por los privados de libertad, sobre todo quienes se creen, digamos, los caporales en cada uno de estos centros de privación de libertad, ¿no? Devolverle la paz. ¿Ustedes creen que en centros de privación de libertad que se han convertido en verdaderas carnicerías, en camales humanos, ustedes creen que hubo paz en algún momento? Capaz algún rato, ¿no? Hace algunos años atrás, donde incluso en las cárceles se llevaba adelante programas de capacitación para los privados de libertad. Y de eso hemos hablado aquí en incontables ocasiones, por ejemplo, con Lady Zúñiga, quien fuera ministra de Justicia. Entonces, ahora no creo que podamos hablar de que hubo paz o de que le van a devolver la paz o qué sé yo, ¿no? Y son mensajes que, lejos de tratar de tranquilizar a la gente, lo que hacen es, francamente, no sé si distraer por un rato, pero a la final termina siendo, o terminan siendo mensajes, créanme, desde mi particular y modesto punto de vista, mensajes absolutamente vacíos, sin contenido, porque más allá del video del ministro del Interior, por ejemplo, paseándose por los exteriores de la cárcel, con todo su equipo personal, que están tomando decisiones y se pasean y no sé qué, cuando estaban contando muertos, son productos comunicacionales que de verdad no dicen nada, ¿no? Y finalmente pueden terminar generando una, digamos, una respuesta todavía peor por parte de la ciudadanía, porque ya creo que estamos llegando a un nivel de hartazgo tal que incluso, fíjense ustedes, colectivos, gremios, grupos sociales como la UNE, que en su momento apoyaron a Guillermo Lazo, hoy están empezando ya a reclamar, a protestar, porque por un lado se sienten engañados, ¿no? Y por otro lado se dan cuenta de que el país finalmente no está agarrando rumbo para ninguna parte. O sea, si yo les pregunto a ustedes, en serio, ya sobre el tema de las cárceles, y después vamos a ir hablando de lo que pasa en la política, y después vamos a ir hablando de lo que pasa en otras áreas y aspectos de la vida, de la cotidianidad en el país, y uno dice, este país del Ecuador hoy, jueves 12 de mayo del 2022, tiene rumbo. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué objetivos nos hemos planteado como país? ¿Qué queremos? Si ni siquiera podemos tomar control y pacificar las cárceles, es decir, en espacios cerrados, con 4 paredes y techo,
nosotros somos incapaces como país de establecer una política pública que pacifique esos espacios. ¿Qué hacemos en una sociedad de 18 millones de ciudadanos en donde tenemos una multiplicidad de necesidades, de problemas, de vicisitudes, de dramas humanos que no son atendidos? Porque si no se pueden encargar de lo que pasa en espacios cerrados entre cuatro paredes, mucho más difícil todavía va a ser que puedan resolver los problemas que nos aquejan a 18 millones de seres humanos. Vamos a retomar el control. Yo soy súper escéptico, lo he sido desde el primer momento cuando salen con esas frases prefabricadas, que además es más de lo mismo. Cada vez que hay un motín carcelario es la misma historia, ¿no? Vamos a retomar, estamos trabajando para retomar el control. Bueno, nunca tuvieron el control. Tanto es así que esto, lo que van a ver ustedes a continuación en imágenes, fue lo que ocurrió ayer. Otra vez hubo problemas en la cárcel de Santo Domingo, en donde supuestamente desde el lunes vienen trabajando para retomar el control y para alcanzar la paz, para retomar la paz. Bueno, ayer otra vez hubo relajos en Santo Domingo. La pregunta es, sigue siendo además, ¿qué va a hacer el gobierno para en serio ya darle una solución a este problema que se está volviendo pan de todos los días? Y fíjense ustedes, a propósito de lo que conversábamos ayer, ¿no? La reacción que nos dio en este espacio el ministro de Inclusión Económica y Social. Yo entiendo perfectamente que él no es el encargado de la política pública en torno al tema de rehabilitación social, ni manejo de cárceles, ni nada por el estilo. Su área es otra totalmente, pero es parte del gobierno y de alguna forma también nos da a entender cuál es la visión de un sector probablemente del gobierno, ¿no? Y nos hablaba de la necesidad de endurecer penas, por ejemplo. Yo no sé eso, digamos, cuánto puede ayudar. Sí, digo, a ver, ¿cómo se matan? Se matan con armas, en muchos casos de fuego. A las cárceles ha entrado explosivos, han dinamitado paredes. En la última masacre veíamos imágenes de privados de libertad que cargaban machetes, ¿no? Armas blancas, cuchillos. Y la tecnología hoy permite y facilita el poner filtros de seguridad, detector de metales, digamos, usted cuando sale del país o cuando entra a un aeropuerto se va a encontrar siempre con detectores de metales. Hay edificios, aquí edificios públicos y otros privados también. Usted para entrar a la asamblea, por ejemplo, pasa por un filtro de seguridad en donde hay detector de metales. ¿Por qué no dotan de todo ese sistema de seguridad a los centros de privación de libertad? ¿Por qué no ejercen un control muchísimo más riguroso a la hora, por ejemplo, de el ingreso de los alimentos, camiones que llevan cosas por cuestiones de limpieza, por ejemplo, qué sé yo? Exactamente, es lo que dice doña Gisela, en los aeropuertos le quitan los corta uñas, si es que lleva un corta uñas a la mano, ¿no? O sea, cualquier objeto cortopunzante, usted tiene que entregarlo, ¿no? ¿Por qué no instalan ese tipo de equipos de seguridad para detectar metales y otros objetos en todos los ingresos a las cárceles? O sea, ¿por qué no empiezan por lo más elemental? Si ven que se están matando con armas blancas, con machetes, si ven que están usando explosivos, si ven que hay... Sí, se nos está yendo la señal con el internet, no sé si estamos tratando de... Está intermitente, ¿no? Sí, tenemos algún problema con la señal en la transmisión en redes sociales. Pues si pueden, conéctense a través de la web o de la radio, ¿no? También a través del teléfono pueden conectarse a través de FM 95.3 y 94.5. Pero yo les decía, ¿por qué no empezar por lo más elemental? Y lo más elemental es, a ver, ¿cómo es que se están matando? Con armas, con cuchillos, con machetes. Bueno, pongan aparatos que les ayuden a detectar este tipo de objetos en los ingresos a los centros de privación de libertad e impidan que estos objetos ingresen.
Se supone que en estos panópticos, en estas cárceles, debería haber un sistema cerrado de televisión, de cámaras, para vigilar hasta el último espacio de estos centros de privación de libertad. Instalen cámaras. El otro día, lo conversaba esto con Paul, con nuestro compañero, aquí en la estación, se dieron el lujo de hacer una transmisión en vivo por TikTok, desde una celda. Con un teléfono, ponían música, estaban escuchando salsita ahí, bailaban. Creo que estaban celebrando un cumpleaños, me parece. Tampoco créanme que me enganché con el TikTok de estos señores. Pero estaban transmitiendo en vivo, cual influencers. Como que si fueran el señor de los helados que salió el otro día con el presidente Lazo. Desde una celda. 6, 7 sujetos haciendo una transmisión en vivo por TikTok. En las cárceles tiene que haber inhibidor de celulares. O sea, ¿cómo es posible? Pero esas cosas pasan. Esas cosas pasan en el Ecuador. Y no pasan a partir de lo sucedido el lunes. Esto viene sucediendo desde hace 4 o 5 años atrás. El otro día con ustedes hacíamos un recuento de los últimos 6 acontecimientos sangrientos en los centros de privación de libertad, 5 de los cuales se han dado en el actual gobierno, han dejado ya casi 400 personas privadas de libertad, asesinadas de la forma más cruel y más sangrienta. Por eso yo les decía hace un momento que las cárceles en el Ecuador han venido a convertirse en una suerte de carnicería, de camal para los seres humanos. Y ustedes se dan cuenta de lo espantoso que resulta para uno tener que hablar en esos términos, o para ustedes tener que escuchar todos los días que mientras deberíamos estar hablando sobre el tema de la generación de empleo, la productividad, qué sé yo, ¿cuántos chicos entraron este año nuevamente a estudiar después de haber pasado encerrados en casa por la pandemia? Hablar de todas las carencias que están hoy enfrentando los ecuatorianos para poder acceder a atención en salud, porque no hay medicinas, porque no hay médicos, porque despiden todos los días al personal de los hospitales públicos, etcétera, etcétera. Mientras deberíamos estar hablando de todo eso, del acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado, qué sé yo, de las cosas que le afectan a usted, a su familia, a mí, a mi familia, todos los días, nosotros estamos contando muertos. A mí ya me resulta doloroso. O sea, cada mañana uno se despierta a 5 de la mañana a ver el teléfono. ¿Con qué nos despertamos hoy? A ver a quién mataron, a quién secuestraron, a quién asesinaron. Hay sicariato ya. Vi ayer que ya te matan en los ceibos, en cafeterías, roban, matan, qué sé yo, en Guayaquil. O sea, con eso tenemos que despertarnos todos los días en el Ecuador. A eso tenemos que atenernos todos los días en el Ecuador. Yo no sé a ustedes, pero de verdad ya estamos llegando a un nivel de hartazgo. Yo en particular, y ahí me pregunto, ¿por qué ahora no se generan las famosas marchas blancas? Por ejemplo, ¿dónde están todas las iglesias, insisto otra vez, asociaciones, federaciones, gremios, qué sé yo, club de panas, lo que ustedes quieran, que convocaban a marchas blancas por la paz? ¿En dónde están? ¿Por qué no llaman ahora a reclamarle al gobierno multitudinariamente que se ocupe de las cosas que se tiene que ocupar? Pues está bien, ¿no? Un viaje por mes, 12 viajes en el casi año de gobierno que lleva el Frente Lazo. Un viaje por mes, 12 veces ha salido del país Guillermo Lazo en un año. Pero ya encárguese de las cosas que pasan aquí adentro, presidente, su gobierno.
Dicen que están poniendo la casa en orden. Bueno, demuestre que es así. Pero ¿dónde también está la sociedad? O sea, ¿por qué no reclaman? ¿Por qué no se juntan en las shiris para reclamarle paz al presidente? Como se juntaban antes, cuando le subían el precio de las Nutelas. ¿Por qué no se juntan y reclaman para que dejen de matarnos en las calles? Para que usted, su esposa, su esposo, su padre, su madre, sus hijos puedan salir a caminar y a trabajar tranquilos todos los días, sabiendo que van a poder regresar a casa con vida. Y es hora también de que la sociedad empiece a exigirle al gobierno que haga un poquito. Yo no les estoy diciendo aquí la gente salga a protestar y a derrocar al gobierno. No, no. Antes, acuérdense ustedes, Guayaquil, tomada la 9 de octubre, Malecón, etcétera, porque estaban reclamándole paz al gobierno, que se encargue de la seguridad. Pero eso era antes. Ahora que se mata en las cárceles, mata en las calles, mata en las puertas de los hoteles, etcétera. El país vuelto un relajo, un caos del Ecuador. Y todo el mundo cruzado de brazos, viendo cómo toda una comitiva se va de paseo por Tierra Santa, puro fotos, eso sí, todo es fotos. Visité me reuní compartí fui, oré, el Muro de los Lamentos, todo lindo. Pero ¿y los resultados cuáles son? Acá no pueden tomar el control de una cárcel. Mientras tanto tenemos que seguir viendo que el presidente con su esposa se pasea por el mundo en nuestras narices. Y nosotros, sí, cruzados de brazos, está bien. No sé cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar toda esta indolencia, ¿no? A tomar agua. Hacen calentar, pues, Carlitos. Bueno. Y como no son en las cárceles, hay relajo. Relajo también hubo ayer en la asamblea. Pero antes de ir al relajo, ¿qué fue lo que pasó ayer en la asamblea? Fue recibida la fiscal general, profe, y en la comisión de participación para explicar por qué es que se le ocurrió notificar a 93 legisladores, ¿no? Cuéntenos, a ver. Sí, la fiscal Salazar rechaza uso de la justicia para presión política en denuncia de Guadalupe Llori. Punto Noticias. Para la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la denuncia que ingresó la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en contra de 93 legisladores pretendería utilizar la justicia como instrumento de presión política. Este miércoles 11 de mayo, Salazar acudió a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para detallar el estado de la investigación en contra de los legisladores. La fiscal explicó que hasta el momento la presidenta de la Asamblea no ha reconocido la firma y rúbrica de la denuncia que presentó por supuesto incumplimiento de decisión de autoridad competente al conformar la comisión que la está investigando. En un inicio, Llori denunció a 93 asambleístas, quienes aprobaron la apelación de la presidencia de la sesión en la que se trató la creación de esta comisión. Sin embargo, luego envía a la Fiscalía un nuevo listado con 81 legisladores, quienes votaron por los nombres de quienes integran esta comisión. La fiscal cuestionó este hecho. Salazar dijo que podría haber responsabilidades en contra de la denunciante y la querella ser calificada como maliciosa y temeraria, que fue el pedido de varios asambleístas de la comisión. La fiscal llamó la atención al coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, por asesorar mal a Guadalupe Llori con la presentación de varias denuncias y acciones legales. Sobre lo actuado por Salazar, el legislador Ricardo Banega sugirió su remoción en una próxima sesión del Pleno Legislativo. Al momento se encuentra en fase de investigación previa en la que la Fiscalía recabe información antes de decidir si avanza o no con el proceso. Salazar aclaró que no va a interferir en otras funciones del Estado. La sesión tuvo incidentes entre los legisladores de la bancada Acuerdo Nacional BAN y de Unión por la Esperanza UNES. Entre gritos reclamaron respeto y exigieron un mejor manejo de la sesión por parte de Ferdinand Álvarez, quien preside la comisión. De su parte pidió a los legisladores del BAN que no interrumpan durante las intervenciones de otros asambleístas. Alexis Moncayo comenta en Pichinchaupina. Gracias, profe. Ya me acaloré. ¿Puedes, por favor, Meli, poner el video y el Estevitan, el video de la fiscal ayer, para escuchar de sus propias
palabras, ¿qué fue lo que dijo? Nos vamos a extender un poco el comentario, creo que no viene Liceña, así que nos vamos de largo. Por eso pido públicamente, y aprovecho que se encuentran aquí los medios de comunicación, que no se pretenda utilizar al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse aquí o en otras vías. Asimismo, aprovecho este espacio para hacer un llamado a ustedes, como autoridad y sobre todo como ciudadana. Un llamado que con seguridad recoge el sentir de muchos ecuatorianos. Ustedes han sido testigos que nuestro país atraviesa graves problemas en cuanto a la institucionalidad, a la seguridad ciudadana, hechos de violencia que empañan cada día en nuestro país. Estos temas demandan un trabajo conjunto, bien articulado y efectivo en todas las funciones del Estado y sus entidades. Es indispensable establecer, sí, acuerdos programáticos que nos permitan avanzar como país. No estamos aquí para caer bien o para caer mal. Tenemos que sentarnos a trabajar en beneficio del país. Para eso lo han elegido los ciudadanos. ¿Eso fue todo? Ya. Primero, lo que primero me llama la atención de este video es que la señora fiscal lee, ¿no? Y el asistente, el asesor, no sé, el señor que siempre le acompaña en todo lado, ustedes han visto, le sostiene una pantalla para que la fiscal lea. Lo primero que me llama la atención es eso, fue una comparecencia a la asamblea a leer. Después, me llama la atención que la fiscal sea la que les diga a los legisladores que no usen a la justicia como un mecanismo de presión. No sé a ustedes, pero a mí eso me provocó primero un poquito de risa. Porque la justicia ha venido siendo usada en este país como un mecanismo de presión desde antes de que Alfonso Espinosa de los Monteros hiciera periodismo. Y eso se ha profundizado todavía más desde que la señora llegó a la fiscalía, ¿ya? En donde se judicializó todo lo que pudieron judicializar en la política, ¿ya? Y yo soy de los que cuestiona y cuestionaré siempre, primero, que se politice la justicia, ¿ya? A mí siempre me ha caído mal eso, ¿ya? Pero eso es, en este país al menos, un tema insalvable, porque... Y creo que deberíamos sincerar más bien ese debate. Porque siendo un tema insalvable, creo que ya deberíamos sincerarlo. Es decir, la política además ocupa todos los espacios. De hecho, el periodismo también tiene mucha influencia política. Mis comentarios son políticos todos los días. Yo tengo una línea clarísima, ustedes la conocen, yo no tengo por qué negársela. Y muchos otros espacios que se las dan de libres e independientes también deberían sincerarse. ¿Ya? Pero creo que el tema de la politización de la justicia también debería sincerarse en este país, porque los espacios públicos siempre están influenciados por lo político. Y ahí yo sí tengo un reparo. Pero lo que ha resultado realmente desastroso para, sobre todo, hacer trizas, añicos, la institucionalidad del país en los últimos años, a partir de la llegada de Moreno al poder, de Trujillo y todo el combo ese, es la judicialización de la política. Es decir, tratar de resolver toda disputa política a través de un tribunal de justicia. Entonces, cuando, además, y tú estás a cargo del poder, lo que haces es usar todo ese poder para presionar a la justicia, además acompañado de los grandes medios de comunicación que con los titulares ya te sentencian previamente, ¿no? a tus enemigos, y lo que haces es encarcelarlos, ponerles grilletes, perseguirles, etcétera. Y ahí usan fiscalía, contraloría, asamblea, etcétera, ¿no? Entonces, partamos desde la función que usted cumple, señora fiscal. Si usted dice, señores legisladores, les hago un llamado, dedíquense a trabajar. Bueno, ellos también le dijeron, bueno, señora fiscal, y usted más allá de haber llevado adelante, además con una velocidad parecida a la del rayo, el caso Sobornos en contra de Correa. Bueno, ¿qué más ha hecho?
cuánto ha avanzado en lo de los INA Papers, en lo del reparto de los hospitales, en lo de el regalo de bombas y armas a Bolivia para el golpe de Estado en noviembre del 2019, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho? Eso también le dijeron los legisladores a la fiscal ayer. Y ayer, o sea, a mí de verdad les digo, la presentación de la fiscal me pareció de una contradicción total, porque además dice, no usen a la justicia para presionar políticamente, no usen a la justicia pretendiendo que interfiera en problemas que deben resolverlos en la asamblea, pero resulta que su fiscalía, doctora Salazar, es la que notificó a 93 y que después dijo son 81, o sea, es su fiscalía la que fue a notificar. Si la señora Zori no controla la fiscalía, bueno, en teoría debería ser así, ¿no? Pero es su fiscalía la que fue a notificar. Entonces, usted está diciéndole, señora Zori, no judicialice la política, pero usted a la primera va y notifica a los 93 legisladores. Y después la señora Zori rectifica y dice, no han sido 93, son 81. O sea, ni siquiera sabe cuántos son. Y sí, los conflictos políticos tienen que resolverse en la arena de lo político. Y la pérdida de respaldo que ha tenido la señora Zori en el Parlamento es un tema político y tiene que resolverse con votos, con voluntades, no con acciones de protección, ni con acciones judiciales, ni con la interferencia de la Fiscalía o la Justicia. De acuerdísimo con eso. Y bueno, ayer tenían además en la Comisión de Participación Ciudadana la brillante oportunidad de precisamente eso, interpelar a la fiscal sobre por qué se le ocurrió ir a notificar a 93 legisladores. Y resulta que se comprometieron los legisladores en nuevamente hacer de la asamblea un mal circo. Ya no es ni un circo, un mal circo. Y yo no sé si son del todo conscientes algunos legisladores, tampoco voy a generalizar, yo siempre les digo, es un cuerpo colegiado de 137 legisladores, en donde obviamente siempre hay excepciones. La regla no es la del mal comportamiento, hay excepciones. Pero ayer nuevamente volvieron a dar espectáculo. Y pueden ustedes ir a quejarse con quien quieran. Saben que me da igual. Mis comentarios no son para caerle bien a nadie. Y así como cuando Villavicencio se porta altanero, grosero, prepotente con quienes sus compañeros de comisión en fiscalización o con los invitados, como alguna vez se portó descomedido y grosero con Diego Borja, aquí lo cuestioné. Yo cuestiono, venga de donde venga, cualquier rezago o aire de prepotencia de esta gente que le dan medio metro de poder y se cree un capataz. A mí esa gente me cae mal, de plano. Y lo voy a comentar y lo voy a cuestionar, venga de donde venga. Si es de Creo, si es de UNES, si es de la ID, si es independiente, me da igual. El espectáculo que dieron ayer. La señora que le interrumpió, la señora Sacancela, que le interrumpió a Ferdinand Álvarez, que es presidente de la comisión, que le mandó a callar porque le dijo que mientras él habla, ella se calla. Y el señor Flores de Creo, que golpeó la mesa como que si estuviera gritándoles a sus... no sé, a sus hijos o a, qué sé yo, en el comedor de su casa, golpeando la mesa. Ya, y el otro también que se metió a hablar de un tema que nada tenía que ver con la comparecencia de la fiscal. Lo de ayer fue un cúmulo de hechos bochornosos. ¿Ya? Y yo no sé si son conscientes los legisladores que ayer dieron este espectáculo. Despójense un momento del sectarismo, de cualquier tipo de pasiones. ¿Ya? Acá no es que quedan mal los cuatro. El problema es que este tipo de actos bochornosos que avergüenzan al Ecuador le hacen daño a toda la institución. Porque, ¿saben qué pasa? Que la gente no dice es que el asambleísta tal, no, es la asamblea. Y es una asamblea que, como decía el otro día en este espacio, Paulina Recalde, tiene unos números bajísimos de aceptación a la gestión, de credibilidad, etcétera. Pero ustedes tampoco ayudan. Y lo que hacen es incumplir con ese 11º mandamiento, que es el de no dar papaya, ¿no? Entonces, no se hagan más daño, no le hagan más daño a una institución que ya de por sí está desprestigiada. O sea, malo de ayer, muy mal, porque insisto, podían haber usado ese espacio, y lo estaban haciendo creo que bien, durante gran parte de la sesión,
para justamente interpelar a la fiscal y ver las deficiencias que tiene la señora para explicar sus actuaciones, como lo de ayer, en donde tuvo que ir a leer y donde leía, ¿no?, el llamado a los legisladores para que se dediquen a trabajar y no usen a la justicia como mecanismo de presión.